Buenas noches a todos. Soy José Mariconde, presidente actual de la Sociedad de Patología Mamaria. El actual webinar va a tratar sobre el manejo multidisciplinario de tumores triples negativos. Es una temática muy interesante y que va a poner realmente en relieve el manejo multidisciplinario de la patología mamaria. Por eso tenemos 4 invitados que van a dar un aspecto cada uno de los tumores triples negativos. Vamos a tener una presentación atrás de la otra, y luego se van a hacer las preguntas que la van a coordinar Alejandra y Paola. Les cuento, hemos organizado desde la sociedad comisiones de cada webinar. Los 2 primeros los organizamos nosotros 3, que son la doctora Alejandra Suárez, que es actual secretaria de la Sociedad de Patología Mamaria de Córdoba y próxima presidente. No sabemos cuándo vamos a poder hacer las elecciones, Ale. Tenemos que ver eso ahora justo con la pandemia. Ella es imagenóloga. Y Paola Ponzi, que es miembro titular de la sociedad y es mastóloga. Así que, bueno, y yo, que soy también ginecólogo y mastólogo. Así que, bueno, estamos acá tratando de sobrellevar esta pandemia, actualizándonos de paso y compartiendo un poco de conocimientos con nuestros invitados. Alejandra va a presentar ahora, la doctora Alejandra Suárez va a presentar a nuestros disertantes. Muchas gracias por haberse sumado a esta iniciativa. Bueno, buenas noches. El primer orador va a ser el doctor Miguel Ángel Pinochet, con el tema características imagenológicas de los tumores triple negativos. El doctor Miguel Ángel Pinochet es profesor de radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo de Santiago, Chile. Es médico de staff del Servicio de Imágenes Mamarias de la Clínica Alemana de Santiago de Chile. También el doctor es profesor del Colegio Interamericano de Radiología y es past president de la Sociedad Iberoamericana de Imágenes Mamarias, CIVIM. A continuación hablará la doctora Alejandra Maciel con perspectiva del anatomopatólogo en los tumores triple negativos. La doctora Maciel es médica de planta del Servicio de Patología del Hospital Rivadavia. También es profesor titular de patología de la Universidad del Salvador. Por otro lado, es docente a cargo de patología de la UDH del Hospital Rivadavia y es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Mastología. En tercer lugar, con el tema rol del mastólogo en el manejo del carcinoma triple negativo, va a estar a cargo del doctor Helio de Oliveira. El doctor de Oliveira es mastólogo, es expresidente de la Sociedad Brasilera de Mastología, Región Paraná, es miembro activo de la Sociedad Americana de Cirujanos Mamarios, y es profesor adjunto de tocoginecología de la Universidad Federal de Paraná. También el doctor es profesor asistente de la Universidad Católica de Paraná. Y por último, el profesor doctor Santiago Vela hablará del tratamiento oncológico en los tumores triple negativos. El doctor Santiago Vela es jefe del Servicio de Oncología de la Clínica Universitaria Reina Fabiola, es profesor adjunto de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba. El doctor es vicepresidente de la Asociación de Oncología Clínica y es expresidente de la Sociedad de Patología Mamaria de Córdoba. Bueno, les recordamos los asistentes y a los participantes que hay un chat en la aplicación donde pueden ir dejando sus preguntas, las cuales se van a elegir un par y van a ser leídas a los oradores una vez terminadas las ponencias. Y sin más preámbulos, les doy la palabra al doctor Miguel Ángel Pinochet, que ya tiene compartida pantalla. Doctor Pinochet, cuando usted quiera. Muy buenas tardes. ¿Se ve y se escucha bien? Perfecto, doctor. Perfecto. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la Sociedad de Patología Mamaria de Córdoba esta invitación. El mejor entorno para nosotros los radiólogos es participar del manejo multidisciplinario, ¿cierto?, en que uno tiene la posibilidad de conversar, de discutir y de aprender con nuestros pares que se dedican a la patología mamaria. Sin lugar a duda que es un privilegio compartir este webinar con la doctora Alejandra Maciel, con el doctor Helio
Rivera de Oliveira y con el doctor Santiago Bella. El objetivo académico en estos 15 minutos es identificar las características imagenológicas de los triples negativos y saber si en el entorno histológico, subtipo histológico o moleculares podemos tener alguna representación en imágenes. Todos sabemos, digamos, que el cáncer triple negativo son aquellos que tienen receptores nucleares de estrógeno negativo, progesterona negativo y HER2 negativo. El 10 al 15% de todos los cánceres son cánceres triple negativos y habitualmente se presentan en jóvenes y en posmenopáusica. Es claramente demostrada su relación con la mutación BRCA1 hasta en un 34% de los casos, y sabemos que son tumores agresivos, el 23 al 38% son localmente avanzados y un 36 al 90% tienen adenopatías axilares. La recaída o metástasis es a los 3 años y la recidiva es rara después de los 10 años. Es importante también que nosotros los radiólogos y los clínicos sepan, ¿cierto?, que este cáncer triple negativo tiene metástasis viscerales, habitualmente en el pulmón, la más importante, en el 40%, en el cerebro un 30%, en el hígado un 20% y muy frecuente, y no son frecuentes en el hueso, como lo es en los cánceres no triple negativos, que lo alcanza hasta en un 40% de los casos. Bueno, el cáncer triple negativo es un cáncer heterogéneo tanto desde el punto de vista histológico, en las imágenes, desde el punto de vista molecular y en los subtipos histológicos. Sabemos que estos cánceres, el 90% corresponden a carcinoma ductal infiltrante, son poco diferenciados, con un Ki67 alto asociado a BRCA1 y con infiltrado linfocitario, con necrosis y un gran tamaño tumoral. La apariencia en mamografía es clásica, se presentan como masas, que hasta un 60% son redondas o ovales. El 25% de ellas tienen márgenes circunscritos y son raras las asimetrías y las distorsiones y mucho menos frecuentes las microcalcificaciones. En mamas densas, hasta un 60% son ACR C o D. Cuando analizamos en este estudio con varios trabajos, y ustedes ven la forma de presentación masa con microcalcificaciones, asimetría focal o distorsión, solo con microcalcificaciones y a veces no representan nada, ustedes ven que la mayoría corresponden a masas, es menos frecuente que sean masas con microcalcificaciones, también es poco frecuente la asimetría y son muy raras los casos que se presentan como microcalcificaciones y no deja de ser importante con negativa. Cuando nosotros revisamos en nuestro grupo, ustedes ven que lo más importante es que la presentación en mamografía como masa, más raro, masa con microcalcificaciones, un poco más frecuente, asimetría o distorsión, muy raro con microcalcificaciones, y hay un porcentaje no despreciable de casos en que no hay demostración en las imágenes. Aquí ustedes pueden ver claramente una lesión nodular, ovalada, de baja densidad, de contornos bien definidos, que nosotros interpretamos como benigna, categoría BRAF 3. Un porcentaje de los casos son con microlobulaciones, y muy raro que sea en estas microcalcificaciones extensas, pleomórficas, ¿cierto? Categoría BRAF 5. En ecografía, hasta un 90% se presentan como masas, pueden tener apariencias benignas, circunscritas, con reforzamiento posterior del sonido, avasculares, y nuevamente las microcalcificaciones son raras. En este trabajo que compara varios, ¿cierto?, aspectos de la ultrasonografía, lo más importante es recordar que pueden ser oval, que pueden ser hipoecogénicos o marcadamente hipoecogénicos y que tienen cierto refuerzo posterior del sonido. Aquí tenemos muchas imágenes en que ustedes pueden ver que es marcadamente hipoecogénico y parecen ser masas quísticas. Tienen márgenes muy bien circunscritos y tienen este reforzamiento posterior del sonido, un reforzamiento, ¿cierto?, que nos hace pensar que puede ser una masa de aspecto quístico. Un tip importante para los radiólogos es que estas lesiones, cuando se ubican en la zona posterior, le hacen una muesca al pectoral. Muchos de ellos son avasculares y cuando los estudiamos en Doppler color pueden tener una vascularización periférica. Este es un caso que vivimos nosotros en la clínica, una lesión ovalada, de borde muy circunscrito, anecogénica, que tiene reforzamiento posterior del sonido, impresiona como una lesión quística. La paciente viene al año después y es una lesión que ha crecido, pero gracias al Doppler color, importante para los radiólogos buscar con Doppler color, y demostramos la presencia de vasos periféricos.
por lo tanto no se trataba de una lesión quística simple, sino que de un carcinoma triple negativo. Cuando el doctor Bañuelo, radiólogo mexicano, hizo el fellowship con nosotros, revisamos 57 pacientes que tenían diagnóstico de triple negativo. Lo hicimos, ¿cierto?, ocupando equipos Philips U22 con transductores de alta resolución de 5:12 y 5:18, con 7 especialistas en imágenes mamarias. Los resultados son los siguientes: masas hipoecogénicas de aspecto quístico en el 89% de los casos, reforzamiento acústico en el 74%, morfología redondeada oval en el 93%, márgenes circunscritos en el 70%, localización profunda en el 89%, muesca en el músculo pectoral 26%, avascular en el 30% y vascularización periférica en el 61% de los casos. Una cosa importante hoy día ha sido si la ecografía pudiera predecir la respuesta, ¿cierto?, y el pronóstico de estos tipos de tumores. Y cuando el eje es más transversal que vertical, es un tumor que es de mejor pronóstico cuando el eje vertical es más antiparalelo, como en este caso de una paciente de 51 años de edad que fallece a metástasis a distancia a 23 meses después de la cirugía. Parece ser que la ecografía podría jugar un rol en esto. Sin lugar a duda que la resonancia es una técnica hoy en día que realmente debemos usar. ¿Y por qué? Porque tipifica y sirve para el control del tratamiento. Hoy en día es el estándar, ¿cierto?, en la evaluación de la quimioterapia neoadyuvante, porque podemos predecir precozmente la respuesta y podemos determinar el tumor residual. Es la mejor técnica que nos permite correlacionar el tamaño con la histopatología. La resonancia también nos muestra una masa, ¿cierto?, que es un realce tipo masa en el 83% de los casos. Es una imagen que es hiperintensa en T2. Es una imagen que realza en anillo en el 75% de los casos. Cuando revisamos este metaanálisis, ustedes pueden ver que tanto en la ecografía, en la mamografía y en la resonancia tienen, ¿cierto?, este aspecto de masa. En ecografía es importante resaltar que son masas hipoecogénicas o marcadamente hipoecogénicas y que tienen este reforzamiento posterior del sonido. Y en cuanto a la resonancia, también masa, pero que tienen ciertas curvas cinéticas tipo 3. ¿Qué es importante hoy día? No solamente la mamografía, la ecografía y la resonancia en su aspecto morfológico, sino que es capaz de predecir la respuesta a quimioterapia neoadyuvante. Por lo tanto, cuando tiene una morfología redonda o oval, el 56% de los casos alcanza una respuesta patológica completa. Cuando tiene una señal T2 en que no hay ausencia de alta señal intratumoral, también tiene un 67% de respuesta patológica completa, al igual cosa que el edema peritumoral, en ausencia de edema peritumoral y prepectoral, hasta un 61% de respuesta patológica completa, y los pacientes con mayor ADC no responden bien a la quimioterapia. Un concepto muy importante han sido hoy día los TILs, o los linfocitos, ¿cierto?, peritumorales e intratumorales. Y este es un concepto muy importante para los radiólogos, porque cuando el TILS es alto y se acompaña de morfología redondeada, márgenes circunscritos, realce homogéneo y sin multifocalidad, es de muy buen pronóstico y tiene una mayor respuesta patológica completa. Veamos algunos ejemplos. Una lesión, ¿cierto?, tipo masa, marcadamente hipoecogénica, de márgenes mal definidos, que realza con el medio de contraste, ¿cierto? Y en el control ustedes ven claramente que la lesión disminuye su tamaño y prácticamente casi es imperceptible en el control posterior. Otro ejemplo en que vemos una masa que mide 35 milímetros y que en el control, ¿cierto?, tiene una respuesta patológica completa con una fibrosis residual en anatomía patológica. Otro caso, ¿cierto?, una lesión tipo masa, en que ustedes ven una necrosis central, hay una respuesta no total y la necrosis central sigue permanente. Un caso muy interesante de una lesión tipo no masa, en el que el control post-tratamiento, ustedes pueden ver algunos pequeños focos residuales con una respuesta impresionante. Hoy es importante que también los radiólogos y que nuestros clínicos sepan que existe una técnica que es el radiomics, que es un prometedor para producir el pronóstico del cáncer. Y esto, a través de las imágenes que obtenemos en resonancia, nos permite proporcionar una cuantificación completa de los fenotipos de imagen. Y esto significa
¿cierto?, la posibilidad que el radiómix en resonancia de mama es un factor pronóstico para ella. Como en este ejemplo, en que ustedes pueden ver, ¿cierto?, que la suma ¿cierto?, de colores en que hay entropía, ustedes pueden ver claramente, ¿cierto?, y predecir la respuesta tumoral. En este caso, en que a la izquierda ven una lesión tipo masa, captación heterogénea con una necrosis central, versus al lado derecho, en que tiene también las mismas características, no podemos diferenciar, ¿cierto?, con la resonancia, con seguimiento en el tiempo, sino que el radiómix nos permite decir si realmente puede ser un triple negativo. ¿Qué pasa con el PET-CT en cáncer de mama? Lo que hay consenso es que está indicado en los pacientes que tienen cáncer triple negativo localmente avanzado, en hallazgos equívocos en tomografía o en resonancia magnética, en laboratorio alterado, en enfermedad metastásica y en el cáncer inflamatorio. Es así como nos ven nuestros compañeros que trabajan en PET-CT. Es importante desde el punto de vista molecular recordar que hay subtipos de cáncer triple negativo que serán discutidos durante este seminario: Basal-like 1, Basal-like 2, inmunomodelador, mesenchymal-like, mesenchymal-stem-like y luminal andrógeno positivo. ¿Por qué es importante? Porque van a tener diferentes terapias que serán motivo de este seminario. Pero sí, los radiólogos deben saber que el cáncer triple negativo andrógeno positivo va a tener cierto componente in situ hasta el 90% de los casos. El día del 35% de los cánceres triple negativos expresan receptores andrógenos, y la expresión de andrógeno se ha asociado con un menor grado histológico y diferenciación a proteína. ¿Y por qué? Porque las imágenes son, ¿cierto?, irregulares, de márgenes angulados o espiculados, con un realce intenso. Parecen ser lesiones agresivas, pero no lo son. Diferente el andrógeno negativo, que se va a presentar como una masa de aspecto benigna, ¿cierto?, ovalada, de contornos bien definidos, con un realce en anillo, y que son de más mal pronóstico. Esto tiene implicancias clínicas. Por último, ustedes deben recordar, ¿cierto?, y es importante, que el cáncer triple negativo tiene subtipos histológicos. Los más frecuentes son el metaplásico y el medular. Son infrecuentes, pero dentro de ellos son, y que tienen subtipos más agresivos, como los metaplásicos, los cánceres de diferenciación apocrina, y menos agresivos, los metaplasios de bajo grado, los carcinomas adenoquísticos y el carcinoma secretor. ¿Por qué es importante? Porque este cáncer metaplásico, que es una mezcla heterogénea de adenocarcinoma con componentes mesenquimomatosos y epiteliales, que es un tumor agresivo, se presenta, ¿cierto?, como una imagen, ¿cierto?, redonda, de baja densidad, en que tiene un aspecto quístico con vasos, ¿cierto?, y que correspondía en este caso, un caso vivido por nosotros en la institución, a una lesión, cierto tipo carcinoma infiltrante, con áreas células fusiformes, tipo fibromatosis símil, variedad metaplásico. También es importante que sepan que dentro de los subtipos histológicos que uno podría reconocer es el medular, que corresponde al 1 o 2% del cáncer de la mama, afecta a mujeres jóvenes, tiene metástasis axilares muy frecuentes, y que se presenta, desde el punto de vista de la imagen, también como una lesión de aspecto benigno, con bordes microlobulados, intensamente vascularizados, ¿cierto?, un poco resistente en la elastografía, y que en la resonancia se va a demostrar como una lesión captante. Por lo tanto, tenemos histología, la variancia en imágenes, todo lo que es el aspecto molecular y los subtipos histológicos. Recordar que en apariencia en imagen puede representarse como un nódulo benigno, redondeado, márgenes circunscritos, con una resonancia que tiene una captación tipo masa en anillo. Es importante hoy en día la evaluación de la resonancia, ¿cierto? Van a ser lesiones redondas, sin edema intratumoral ni preactoral, van a responder mejor, y tenemos los radiólogos que saber eso. Recordar los subtipos histológicos, los andrógeno positivo y negativo, que tienen una representación radiológica diferente, y que algunos de estos subtipos histológicos podrían, ¿cierto?, hacer pensar al radiólogo que estamos frente a ellos. Por último, ¿cierto?, siempre que uno expone hay un grupo, ¿cierto?, importante, un grupo grande de trabajo. Estas son nuestras tecnólogas, un equipo médico hoy día que somos 11, hoy día liderando por la doctora Marcela Uchida. Por último, para terminar, agradecer a la patóloga y a mi amiga, la doctora Marcela Gallego, y a mi amiga y ex-fellow que hizo con nosotros en Clínica Alemana, la doctora Ailina Tavirano, por compartir, ¿cierto?, y aprender juntos y poder transmitir todos estos conocimientos en este webinar. Por último, quisiera decir de que no olviden que la CIVIN nos juntamos en Buenos Aires
presencialmente el próximo año, y hay que seguir los consejos, quedarse en casa, que nada nos pasará. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pinochet. Ahora, a continuación, la doctora Alejandra Maciel. Bueno, en primer lugar, agradecerles la invitación a participar en este webinar. Bueno, siempre me gusta colaborar con ustedes allá en Córdoba, ahora a la distancia, pero bueno, vamos a tratar de hablar de la perspectiva del patólogo en triple negativo. Y a ver, ¿quién determina que un tumor es triple negativo? Nosotros los patólogos. ¿Y cómo lo determinamos? Lo determinamos simplemente con inmunohistoquímica. Un tumor que nos da receptor de estrógeno, receptor de progesterona y HER2 negativo es un tumor triple negativo. Pero esto nos lleva a tener que mencionar cuándo aparece este concepto de triple negativo. Y eso nos retrotrae al famoso trabajo de la clasificación molecular del cáncer de mama de Perú y colaboradores, en donde dejan establecido sin duda que los carcinomas de mama desde el punto de vista molecular se pueden dividir en distintos subtipos intrínsecos, conocidos por todos. Específicamente luminal A, luminal B, normal breast, HER2 y el famoso basal-like, que realmente empieza a ser estudiado exhaustivamente. Y nosotros siempre nos preguntamos desde el principio, ¿por qué, siendo que el 70% de los cánceres de mama son hormonodependientes, hormonorespondedores, por qué se le dio se estudió tanto este subtipo basal-like? Bueno, probablemente porque al ser triple negativo no tenía una terapéutica específica y eso hizo que hubiera mucho estudio, muchas publicaciones sobre este subtipo intrínseco, que claramente desde el principio se mostró como un subtipo intrínseco con características muy particulares, correspondiendo al 15% de los carcinomas de mama, con baja expresión de receptores hormonales y HER2, la mayoría triples negativos por inmunohistoquímica, pero con alta expresión de genes de epitelio basal, es decir, con expresión de citoqueratinas basales por inmunohistoquímica. Histológicamente en su mayoría de alto grado y sin metástasis, con metástasis a distancia, como ya dijo el doctor Pinochet, y la verdad es que Grupo se lo reconoció a este subtipo basal-like como asociado a las mutaciones de los genes BRCA1. Y en Estados Unidos, especialmente común en mujeres más jóvenes afroamericanas. Claramente es un carcinoma del intervalo y no responde al tratamiento hormonal ni a trastuzumab. Y la quimioterapia es el estándar of care, como por supuesto seguramente aclarará el oncólogo. Si bien son tumores de mal pronóstico, después seguimos estudiando y seguimos viendo que no siempre. Entonces, cuando empezamos a ver cómo podíamos, por un simple panel de inmunohistoquímica, determinar estos subtipos intrínsecos, vimos que el basal-like era el tumor triple negativo y obviamente con cualquier Ki67. Entonces podemos decir que inicialmente el cáncer de mama triple negativo por inmunohistoquímica era subrogante del cáncer de mama basal-like por perfil de expresión génica. Pero ya vimos que ni todos los carcinomas de mama triples negativos son basal-like, ni todos los carcinomas basal-like son triples negativos. Entonces, vimos que para definir que un tumor era del subtipo intrínseco molecular basal-like, o por lo menos para pensar en este tipo de tumor, por inmunohistoquímica no solo tenía que ser triple negativo, sino que además teníamos que hacer citoqueratinas basales, específicamente la citoqueratina 5-6 o el epidermal growth factor, y ver que estos fueran positivos. Esto se pide habitualmente, la verdad que en este momento no. Al principio de la clasificación molecular sí nos pedían citoqueratinas basales para determinar si un tumor, además de ser triple negativo, era basal-like, por supuesto, pero en la actualidad no, porque realmente eso no daba ninguna herramienta para una terapéutica determinada. Entonces, la verdad es que nosotros para definir un tumor
como basal-like, además de tener estos resultados de receptores hormonales y HER2 negativos, tenemos que tener una citoqueratina basal positiva. ¿Lo hacemos de rutina? No. La verdad es que lo único que nos piden a nosotros es que definamos que el tumor es triple negativo. Y esto no solamente puede ser definido por inmunohistoquímica, yo les diría que por histología nosotros ya podemos sospechar que un tumor es triple negativo y también basal-like. La histología del triple negativo y basal-like, y ya empiezo a hablar de alto grado, es característica. Son tumores con alto grado histológico, arquitectura sólida, sin formación de túbulos, con alta densidad celular, sin estroma interpuesto, con marcado pleomorfismo nuclear, alto índice mitótico, bordes que empujan. ¿Por qué bordes que empujan? Y esto el doctor Pinochet nos describió muy bien las imágenes, porque al no tener desmoplasia del estroma el tumor, al ser muy sólidos, muy sinciciales, sin estroma interpuesto, lógicamente son tumores de una alta densidad celular, sin desmoplasia del estroma, y tienen esa característica. Los bordes empujan, no infiltran. Estos tumores tienen marcada infiltración linfocitaria, nuestros famosos TILs, necrosis de tipo geográfica, que ahora vamos a ver, es el patrón medular, es el patrón histológico que tenía el viejo carcinoma medular, que ya no diagnosticamos más los patólogos, como ustedes se habrán dado cuenta. Y estos tumores tienen poco o nada carcinoma ductal in situ asociado. El ejemplo más característico es, cuando yo diagnostiqué este tumor, rápidamente dije, este tumor tiene que ser triple negativo, y si después ocurre algo que no cierra, cuando hago la inmunohistoquímica, seguramente me voy a replantear qué ocurre, porque es un tumor de alto grado, con mucha tipía nuclear, con muchas mitosis, y con una necrosis típicamente como en mapa, como geográfica. Y fíjense la macroscopía de este tumor. La macroscopía de este tumor es de un tumor bien delimitado. Es lógico que imagenológicamente tenga características de una lesión benigna. Es más blando que el carcinoma de mama habitual y tiene bordes, crece en forma de bordes que empujan y no que infiltran. La verdad es que los ductales de infiltrantes de alto grado, como el que les mostré antes con patrón medular, son la forma más característica de este tipo de tumor triple negativo, pero después vimos que los tumores metaplásicos, como en este caso, un caso de carcinoma metaplásico también ductal infiltrante de alto grado, pero con metaplasia escamosa, también seguramente en la inmunohistoquímica va a ser triple negativo. Y entonces empezamos a hacer la correlación entre los tipos histológicos de cáncer de mama, que nosotros conocemos, con los subtipos intrínsecos o moleculares. Y claramente vemos que el basal-like es un tumor, es un subtipo intrínseco que corresponde a tipos histológicos fundamentalmente ductal infiltrante de alto grado, pero además el patrón medular, a los carcinomas metaplásicos, y empezamos a ver que también hay otros tumores mucho menos frecuentes, y en este caso de una evolución más indolente, como el adenoide quístico, que también puede ser basal-like. Y además vemos que el universo de triples negativos es mucho más amplio que ese universo de basal-like, porque a esos tumores basal-like podemos agregar otro subtipo intrínseco, que es el Claudin-Low, que presenta un fenotipo de transición epitelio-mesénquima, y por eso acá están específicamente los carcinomas metaplásicos, porque aquí vemos metaplasia hacia otros tejidos, y fundamentalmente, además de la metaplasia escamosa, metaplasias hacia mesénquima, y también el subtipo molecular apócrino, que sigue la vía de activación del receptor androgénico. Entonces, ya empezamos a ver que el universo de triples negativos es mucho más amplio que el del subtipo intrínseco basal-like, e incluimos al subtipo Claudin-Low, que también puede ser el ductal infiltrante con patrón medular o el metaplásico, y también al molecular apócrino,
que incluye tanto al carcinoma apócrino como al lobulillar pleomórfico de tipo apócrino. Entonces, como ya incluimos dentro del criterio, dentro de estos grupos de Basser-like y triple negativo al adenoide quístico, tenemos que llegar a la conclusión que los carcinomas de mama triple negativo y Basser-like que conocimos de origen eran de mal pronóstico, claramente. Cuando surge la clasificación molecular, el carcinoma de peor pronóstico era el ER2, pero rápidamente se empieza a utilizar el trastuzumab y por lo tanto mejora el pronóstico del grupo ER2 y queda como el carcinoma de peor pronóstico el triple negativo. Pero ahora sabemos que si bien la mayor parte de los carcinomas de mama triple negativo y Basser-like son de mal pronóstico, no siempre lo son. Y esto lo aprendimos desde el reconocimiento del adenoide quístico. Este es un caso nuestro de un adenoide quístico que, como dirían los americanos, morfológicamente el diagnóstico es straightforward. Es muy fácil hacer el diagnóstico de un carcinoma adenoide quístico por la histología. Pero realmente, cuando nosotros tenemos que este tumor es triple negativo, le ponemos el sello, es decir, confirmamos que es un adenoide quístico. Y todo esto lo aprendimos con las múltiples publicaciones desde el 2012 del carcinoma adenoide quístico como un tipo especial de triple negativo y Basser-like, y después ampliada por los conocimientos que tienen eventos genéticos determinados, estos carcinomas, y que además se vio que a pesar de ser tumores de comportamiento indolente, eventualmente podrían progresar a los triples negativos convencionales de alto grado. Y entonces acá aparece toda esta nueva información con respecto a los carcinomas triples negativos de alto grado y de bajo grado, y su correlación con la histología, porque realmente nunca podemos dejar de lado la histología, porque cuando nosotros diagnosticamos histológicamente un tumor, ya estamos pensando en el perfil inmunohistoquímico. Y eso nos sirve para, si alguna vez tenemos alguna discrepancia o alguna discordancia, poder reconsiderar el caso. Y entonces el grupo de pareja estudia estos triples negativos y los empieza a subtipificar en relación a su histología. Y acá podemos ver ejemplos de triples negativos de bajo grado, como el adenoide quístico, que es el B, el carcinoma de células acinares, que es la imagen C, la adenosis microglandular, que es un tema muy interesante, que es la imagen D. La adenosis microglandular hasta ese momento era considerada una lesión hiperplásica y se vio que es una lesión precursora del carcinoma de mama triple negativo, aún de alto grado. ¿Y cómo se reconoce este precursor? Se reconoce porque es una hiperplasia microglandular, pero que si le hacemos inmunohistoquímica es triple negativa y es proteína S100 positiva. Entonces podemos afirmar que estamos frente a una adenosis microglandular y es muy importante saberlo porque ya sabemos que es una lesión precursora de los triples negativos, inclusive de alto grado. El otro tumor dentro de los triples negativos de bajo grado es el metaplásico adenoescamoso de bajo grado. Y dentro de los alto grado, la forma más frecuente de triple negativo, lógicamente, es el ductal infiltrante, NOS o NST, que es la imagen A. Pero también tenemos, como ya dijimos, el carcinoma apócrino, que es la imagen F, el carcinoma metaplásico de células fusiformes, es decir, una forma de carcinoma metaplásico, que es la imagen G, y el carcinoma de alto grado con caracteres medulares, que en realidad, como dijimos, es el viejo carcinoma medular al que ya no llamamos más carcinoma medular, sino que lo llamamos carcinoma ductal infiltrante de alto grado con caracteres medulares. En el trabajo, los autores nos demuestran que carcinoma de mama triple negativo es un término paraguas,
que comprende un amplio espectro de entidades con marcadas diferencias genéticas, transcripcionales, histológicas y clínicas, que la mayoría son de alto grado y clínicamente agresivos, pero que los hay de bajo grado indolentes. Sin embargo, todos estos tumores parecieran tener altos niveles de inestabilidad genética y fundamentalmente alteraciones de la proteína 53 en un alto porcentaje de los casos y de PI3K en un porcentaje más bajo. Esto de subtipificar los triples negativos, ya lo vimos que lo podemos hacer desde el punto de vista histológico, como lo hace el grupo de pareja, pero también lo podemos hacer desde el punto de vista molecular, como lo hizo el grupo de Lehmann, que nos mostró que el cáncer de mama triple negativo representa un grupo diverso de cánceres cuya subtipificación es necesaria para establecer terapias moleculares. Ya dijimos que es habitual en pacientes con, es decir, es un tipo de cáncer de mama que se presenta asociado a mutaciones de los genes BRCA, y el grupo de Lehmann determina, como ya dijo el doctor Pinochet, 6 subtipos por perfil de expresión génica: los basal-like 1 y 2, el inmunomodulador, el mesenquimático stem cell-like y el luminal receptor androgénico. Cada uno con características particulares que rápidamente podemos decir que los basal-like son tumores que expresan genes asociados a proliferación celular y que tienen en general altas tasas de respuesta a la quimioterapia, aunque difieren el basal-like 1 y el basal-like 2, pero que tienen altas tasas de respuesta patológica completa. Y el subtipo inmunomodulador, asociado a procesos de células inmunes, son los tumores que tienen alta infiltración, marcada infiltración linfocitaria, es decir, sí, son esos tumores que tienen TILs, y estos tumores, en realidad, hay mucha discusión con respecto a si el carcinoma medular es un carcinoma de buen pronóstico o no, pero lo que sí se puede decir es que no lo diagnosticamos más, pero sí sabemos que los tumores de este tipo, con muchos TILs, tienen mejor pronóstico en realidad porque además responden mejor al tratamiento quimioterápico, tienen mayor sensibilidad a la quimioterapia. Después tenemos los subtipos mesenquimático y mesenquimático stem cell, que están asociados a, que expresan genes de transición epitelio-mesénquima, factores de crecimiento, moléculas de adhesión como E-caderina y beta-catenina, es decir, tienen que ver con la proliferación, motilidad y diferenciación celular. El subtipo mesenquimático es un carcinoma de mama altamente desdiferenciado, es el carcinoma metaplásico, pero con metaplasia que puede ser mesenquimática, sarcomatoide o escamosa. Mientras que el stem cell tiene caracteres de célula madre, es decir, de stem cell, y es el típico carcinoma que entra dentro del subtipo Claudin-Low. También morfológicamente es un carcinoma metaplásico, pero con características mesenquimáticas. Por eso lo de transición epitelio-mesénquima. Por último, el subtipo más definido de triple negativo, que es el luminal receptor androgénico, que lógicamente se asocia a expresión de genes de receptor de andrógeno. También tiene que ver, como dijimos, con el subtipo molecular apócrino, son los carcinomas morfológicamente apócrino y lobulillar pleomórfico, y aquí es donde ya se está, seguramente tenemos la posibilidad de la terapia dirigida con los antagonistas androgénicos, pero seguramente el oncólogo nos va a hablar de esto. La verdad es que cuando nosotros en un tumor triple negativo, como en este caso, sospechamos que pueda ser un luminal receptor androgénico, realizamos una inmunohistoquímica para receptores de andrógenos, como ven acá, que es francamente positiva. Y con respecto a los tumores con predominio linfocitario, la verdad es que también histológicamente los podemos definir,
porque vemos un carcinoma de mama que tiene tal cantidad de infiltración linfocitaria que realmente nos llama la atención a primera vista, y después tenemos que definir cuando esos TILs son mayores del 50 al 60%, como en este caso, y lo definimos como un tumor con alta infiltración linfocitaria, con TILs mayores de ese 50 a 60%, y este es un dato muy, muy valioso para el tratamiento, porque sabemos que son los tumores que van a responder bien a la quimioterapia neoadyuvante o, en tal caso, adyuvante. La verdad es que estamos en la era de subtipificar a los triples negativos, y sabemos que hay triples negativos de mejor pronóstico y triples negativos de peor pronóstico, y dentro de los de mejor pronóstico están estos tumores ricos en TILs con alta expresión de genes involucrados en procesos inmunes, y dentro, si tenemos que estratificar el pronóstico de estos subtipos de triple negativo, podemos decir que junto con el inmunomodulador, el basal-like 1 y el mesenquimático stem cell son de mejor pronóstico que el basal-like 2, el mesenquimático y el luminal receptor androgénico. Uno de los últimos trabajos más interesantes de este grupo, de Pareja, Heyer y otros autores, nos dice que en el espectro de tumores triples negativos tenemos de alto y de bajo grado, y que tienen diferente biología, histología y comportamiento clínico. Y volvemos a decir que la mayoría son de alto grado con mal pronóstico, pero hay de bajo grado con buen pronóstico, y lo que es más interesante, los distintos autores han demostrado que los de bajo grado pueden progresar a alto grado. Y la verdad es que sería muy importante estratificar todos estos triples negativos en subtipos clínicamente relevantes y nunca desestimar la morfología, porque es el primer elemento que nos hace pensar en determinado tipo de tumor. Y eso es muy importante porque puede ayudar mucho a la conducta terapéutica, porque en última instancia, ambos tumores, los de bajo grado y de alto grado, desde el punto de vista de la inmunohistoquímica van a ser triples negativos, pero si yo le digo al médico tratante que es un triple negativo, pero es un adenoide quístico, seguramente la conducta terapéutica va a ser distinta a que si yo le digo que es un tipo de triple negativo de altísimo grado histológicamente. La verdad es que ya las investigaciones han avanzado mucho más, y dentro de los tipos, dentro de los tumores triples negativos de bajo grado, se reconocen dos subgrupos de estos tumores de comportamiento indolente. Un primer subgrupo, que es la familia de neoplasia mamaria triple negativa de bajo grado, que serían precursores no obligados del cáncer de mama triple negativo de alto grado, con la complejidad genómica del triple negativo convencional, y esta familia de neoplasias mamarias triples negativas de bajo grado incluyen al precursor que les mencioné, la adenosis microglandular, a la adenosis microglandular con atipía y al carcinoma de células acinares, que son todas proliferaciones microglandulares triples negativas, pero proteína S100 positivas, por lo cual se pueden reconocer histológicamente. Y el segundo grupo son los tumores de tipo glándula salival de la mama, que no tienen las características moleculares del carcinoma de mama triple negativo convencional de alto grado, sino que tienen... Yo tenía puesto, se me quedé sin audio y sin pantalla. No. ¿Ocurre algo? Bueno. Sí. Alguien que dejó el micrófono abierto. Bueno, sino les decía que tienen genes de fusión específicos, y estos tumores son el adenoide quístico, el carcinoma secretor y otros tumores mucho menos frecuentes, como el carcinoma polimorfo, el carcinoma mucoepidermoide y el adenomioepitelioma. Entonces es muy importante reconocerlos histológicamente. Ya sabemos que pueden progresar a triples negativos de alto grado, ambos grupos, con diferente frecuencia, más frecuentemente el segundo grupo,
Y lo que es muy interesante es que conservan las características moleculares de la lesión de origen, y esto, por supuesto, que es un target terapéutico en el caso de estos tumores que tienen genes de fusión específica. Y para terminar, me gustaría mencionar un tema que tiene que ver con lo triple negativo, aunque no sean triples negativos verdaderos, y es esos tumores que expresan muy levemente o con porcentajes muy bajos el receptor de estrógeno y progesterona. Estos tumores realmente a nosotros los patólogos nos interesan muchísimo, a veces son difíciles de ver, como ven en la imagen, a menor aumento es muy difícil de reconocerlos, pero cuando vemos el tumor a mayor aumento, vemos algunos núcleos tenuemente marcados, y este grupo es tan importante que en las últimas guías para informar receptores de estrógeno y progesterona se han constituido en un grupo aparte. Los tumores que expresan del 1 al 10% de receptor de estrógeno, los patólogos los deberíamos informar de esta manera, como receptores hormonales bajos o débiles, y aclarar en el informe, eso recomienda en las guías ASCO-CAP, recomienda informar que este tumor tiene un bajo nivel de expresión de receptor de estrógeno por inmunohistoquímica y que hay datos limitados acerca del beneficio de las terapias endocrinas en las pacientes con bajo nivel de expresión de receptor de estrógeno, pero como podrían tener un posible beneficio, esas pacientes son igual elegibles para el tratamiento endocrino. De todas maneras, habría datos que sugieren que los carcinomas invasores con estos resultados son heterogéneos tanto en su comportamiento como en su biología y generalmente tienen perfiles de expresión génica más similares a los cánceres de mama receptor de estrógeno negativo. Entonces aparece la categoría receptor hormonal positivo débil y vemos que son más parecidos al triple negativo por histología, por respuesta a la quimioterapia no adyuvante y por perfil molecular. Por lo tanto, la recomendación actual es no excluirlos de trials de triple negativo, ni tampoco considerarlos como otros tumores receptor estrogénico fuertemente positivo. Y hay otro detalle muy importante, y es que cuando nosotros utilizamos inmunohistoquímica automatizada, y la plataforma que utilizamos, la mayoría de los centros que utilizamos inmunohistoquímica automatizada es una determinada, y con los clones que se utilizan para receptor de estrógeno y receptor de progesterona, se han visto falsos negativos del receptor de estrógeno y falsos positivos del receptor de progesterona. Y esto es algo que nos ha ocurrido y que realmente nos preocupa, porque tumores que morfológicamente, como este caso que tuvimos, son triples negativos sin ninguna duda, expresan receptor de progesterona. Lo dejo como una inquietud, y la verdad es que es un tema de muchísima actualidad, por eso me parecía importante tratarlo. Para terminar, no diría conclusiones porque hay tanto que vamos a aprender del cáncer de mama triple negativo, simplemente decir que es el tumor que desde el punto de vista inmunohistoquímica es receptor de estrógeno, receptor de progesterona y ER negativo, que inicialmente era el subrogante del subtipo intrínseco molecular, pero que sabemos que no son sinónimos, sino que el universo de triples negativos es mucho más grande que el de los basal-like, que en general el triple negativo es de mal pronóstico, pero no siempre, que se han reconocido carcinomas triples negativos de bajo grado, que se han subtipificado los triples negativos, y que gracias a eso se comienzan a identificar blancos moleculares para algunos subtipos de estos cánceres de mama triples negativos. Y que no nos olvidemos de este grupito de carcinomas clínicamente triples negativos, aunque no lo sean desde el punto de vista inmunistoquímico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Maciel.
excelente conferencia y como siempre usted muy didáctica, sobre todo para los que no somos patólogos, nos hace muy fácil la comprensión del tema. Muchas gracias. Bueno, a continuación el doctor de Oliveira, si puede compartir pantalla y Sí, ya sí. podemos continuar con usted. Perfecto, ¿los ven? Sí, sí. Ok. Bien, muchas gracias a todos por la invitación. Perdón por mi castellano, mi español no hablo muy bien y hablaba, pero después que fui a Italia, todo está un poco confuso en la mi cabeza, pero muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Patología Mamaria de Córdoba, a mi grande amiga Paula Ponzi y a mí, yo debo hablar sobre el rol del mastólogo en el manejo del carcinoma triple negativo. Seré muy objetivo, muy rápido y me atentaré a guidelines predominantes en todo el mundo. Bien, para el tratamiento de cáncer de mama tenemos la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la terapia hormonal y la target therapy para los tumores que son HER2 y así. Yo hablaré solamente de cirugía y en paciente triple negativo. ¿Cuál es el rol del mastólogo? La paciente con tumor triple negativo es una paciente de alto riesgo, ¿sí? La mayoría de las veces, no la mayoría, más un gran número de pacientes, un número muy alto de pacientes, tiene alteraciones genéticas. La última recomendación del NCCN, guideline de NCCN, dice que pacientes con tumores triple negativos y menos de 60 años de edad, todas deben hacer una evaluación genética para los principales genes patogénicos, que son BRCA1, BRCA2, CDH1, PALB2, PTEN y P53 para la síndrome de Li-Fraumeni. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando tenemos una paciente con tumor triple negativo y tiene una mutación genética, la conducta cirúrgica es un poco diferente. Esta es una recomendación de la American Society of Clinical Oncology de junio de 2020, muy reciente, para la conducción cirúrgica de pacientes triple negativo o con mutación genética. La primera cosa que debemos pensar es pacientes con mutaciones genéticas con cáncer de mama pueden hacer la cirugía conservadora con seguridad. Esto es un punto que ellos hablan muy bien. Pero la paciente debe saber que hay un riesgo mayor de tener un otro cáncer en esta mama y un otro cáncer en la mama contralateral. Entonces, la mastectomía debe siempre ser discutida. Las pacientes que tienen la mutación P53 siempre deben hacer la mastectomía porque la radioterapia es una contraindicación para estas pacientes. Y las pacientes que hacen la cirugía conservadora deben hacer el follow-up con mamografía y resonancia magnética anual porque tienen un alto riesgo de un otro tumor. Cuando decimos mastectomía, la mastectomía debe ser siempre la mastectomía nipple sparing. Hay seguridad oncológica de hacer la mastectomía nipple sparing para estas pacientes, siempre con reconstrucción inmediata. La mastectomía contralateral
debemos tener en cuenta la edad de la paciente, lo pronóstico del tumor, porque si es un tumor muy avanzado o hay un cáncer de ovario junto, tal vez hacer la mastectomía contralateral no hay un beneficio real para la paciente y la expectativa de vida también. Y como yo dijo, las pacientes que hacen cirugía conservadora deben hacer el follow-up con mamografía y con resonancia magnética. Y la paciente con tumor triple negativo sin una mutación genética, ¿debemos hacer la mastectomía o podemos hacer la cirugía conservadora? Bien, Halsted, Veronese y Fischer, con estos trabajos tradicionales, nos mostraron que la cirugía conservadora, comparado con la mastectomía, siempre tenemos la misma mortalidad. La tasa de recurrencia local es un poco más alta en la cirugía conservadora, en los estudios primarios, pero ahora es casi la misma. Pero la mortalidad es la misma. Pero los tumores triple negativo han una sobrevivencia mucho peor. En este gráfico acá tenemos una curva típica del triple negativo con una sobrevivencia peor. Pero la sobrevivencia peor, ¿debemos hacer una cirugía mayor para estas pacientes o no? Acá también un seguimiento de 7 años, un trabajo que muestra recurrencia local después de cirugía conservadora, tenemos un peor pronóstico en las pacientes triple negativo. Pero cuando vemos una metaanálisis de 15 estudios con más o menos 12.000 pacientes y vemos solamente la recurrencia local después de 57 meses, los tumores triple negativos, la cirugía conservadora versus la mastectomía, la recurrencia es la misma, independiente del tipo de la cirugía que habíamos hecho en la paciente. Un otro estudio de tumores iniciales T1, T2, triple negativo, hecho en la Universidad de Alberta, en Canadá, con más o menos 700 pacientes con tumores triple negativos de seguimiento de 7.2 años. Vemos que cuando avaliamos la recurrencia local en análisis multivariable, la cirugía conservadora hay una tasa de recurrencia más baja, menor, que la mastectomía, con la misma mortalidad, la sobrevivencia global es la misma. Entonces, cuando hablamos de tumores triple negativo, la radioterapia es de extrema importancia para la recurrencia local. Acá lo mismo estudio con el gráfico mostrando que la recurrencia local es mucho más baja en pacientes que hacen la cirugía conservadora. Y cuándo comenzar con tratamiento quirúrgico y cuándo comenzar con la quimioterapia. Este es guideline de NCCN y dice que todas las pacientes con tumores triple negativo que son mayores que 1 centímetro o tienen la axila positiva deben hacer quimioterapia. Las pacientes con tumores menores que 1 centímetro y axila negativa podemos no hacer la quimioterapia. Entonces, todos los pacientes con tumores T1A o T1B con axila 0, axila negativa, podemos hacer la cirugía primaria. Las otras pacientes con tumores mayores o axila positiva, debemos hacer siempre la quimioterapia neoadyuvante, la quimioterapia primero antes de la cirugía. Debemos recordar siempre que la tasa de respuesta patológica completa en las pacientes triple negativo
son muy altas, más o menos 30%, un tercio de las pacientes. Entonces, todas las pacientes triple negativas que vamos a hacer quimioterapia neoadyuvante, debemos marcar con clip lo tumor, porque después hay una chance de no encontrarnos más el tumor. Y es extremadamente importante saber la respuesta al tratamiento quimioterápico evaluado en cirugía, porque las pacientes con respuesta patológica completa, fin de la quimioterapia después de la cirugía. Pero las pacientes sin respuesta patológica completa, debemos hacer una segunda oportunidad de quimioterapia. Estos son los datos del estudio CREATE-X, que muestra que la capecitabina en pacientes triple negativos que no tienen la respuesta completa en la quimioterapia neoadyuvante, un beneficio en disease-free survival, en overall survival, cuando se hace la capecitabina después de la cirugía. Y la axila, lo manejo de la axila en pacientes triple negativo es lo mismo que en los pacientes luminales. Data del estudio ACUJOG Z11 muestran que con más o menos 15% de pacientes triple negativos, muestra que la paciente que no hacen la disección axilar cuando tiene al máximo 2 linfonodos positivos, tenemos lo mismo overall survival que pacientes que hacen la disección axilar. Lembrando solamente que las pacientes que tienen tumores en la inmunohistoquímica triple negativa no son siempre las pacientes basal-like. Nesse estudo, comparando mama print e blueprint com imunohistoquímica de 92 pacientes triple negativos, solamente 82 são basal. Há outras pacientes que não são basal-like. E quais os problemas relevantes e as respostas do tumor triple negativo, que são o rol do mastólogo. Sempre lembrar da paciente com mutação genética, porque las pacientes con mutación genética debemos hacer una otra conducta cirúrgica. La mastectomía contralateral en pacientes triple negativo con mutación genética siempre debe ser discutida con el intuito de prevención. La cirugía conservadora es un procedimiento seguro en pacientes triple negativo con mutación y sin mutación genética. La quimioterapia neoadyuvante es el gold standard en pacientes triple negativo. Solamente hacemos cirugía upfront en pacientes con tumores muy pequeños, menores que 1 centímetro o axila negativa. Y recordar siempre de meter el clip tumoral para encontrar el tumor después de la quimioterapia y siempre avaliar la respuesta patológica completa para saber si debemos hacer o no después de esto quimioterapia secundaria para estas pacientes. Bien, muy objetivamente, muy rápidamente, agradezco nuevamente, muchas gracias. Este es mi contacto, estoy a disposición de todos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Oliveira. Excelente conferencia. Vamos a seguir en honor al tiempo porque estamos un poquito retrasados. Si el doctor Santiago Vela ya está. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación a hablar de tratamiento sistémico de tumores triple negativos. Sigo así. Este es mi conflicto de interés. Y ¿yo de qué voy a hablar? Voy a hablar fundamentalmente, tenemos varios temas para hablar nosotros los oncólogos en el manejo de tumores triple negativos. Podemos hablar de cuestiones de enfermedad localizada, cuál es el mejor esquema de neoadyuvancia, si hay algún tratamiento adyuvante importante, algún cambio en esto, consideraciones del manejo locorregional que habitualmente opinamos en los comités de mastología, sobre la estadificación, tanto local como sistémica, la marcación de la mama y la axila. Opinamos sobre algunas consideraciones quirúrgicas, en particular en el manejo de la axila, en cáncer heredofamiliar.
porque eso, como dijo recién el doctor Oliveira, tiene implicancias en el tipo de cirugía, y también abordamos el tema en los comités de cómo abordar los territorios ganglionares con radioterapia, con cirugía, con centinela, sin centinela, centinela previo, centinela posterior. Son temas que tocamos también los oncólogos aprendiendo a funcionar en los comités. Y después en enfermedad avanzada, algunas cuestiones de tratamiento de enfermedad avanzada. Pero yo me voy a dedicar fundamentalmente a identificar o tratar de identificar el mejor esquema de tratamiento preoperatorio, neoadyuvante, y algunos cambios en el esquema adyuvante de los tumores triple negativo, especialmente aquellos que quedan con enfermedad residual y que algo se mencionó hace un minuto, con algunos datos contradictorios y una conclusión final. ¿Cuál es el mejor esquema de neoadyuvancia o de tratamiento primario para un tumor triple negativo? La premisa nuestra es conseguir la mayor tasa de respuesta patológica completa. Y esto nosotros lo puse completa entre signos entre paréntesis, porque otras tasas de respuesta también son importantes, como vamos a ver, pero la respuesta patológica completa es clave para influir en el tiempo o predecir el tiempo libre de progresión. Yo les pido que se fijen en el gráfico E de la primera tabla, es un trabajo muy conocido de von Minkit del año 2012, del grupo alemán. En el gráfico E tienen los tumores triple negativos. Fíjense ustedes la enorme diferencia según el paciente alcance respuesta patológica completa o cuando no alcanza respuesta patológica completa, y la define obviamente como enfermedad residual posible solamente in situ en la mama. Hay negativización de la axila y negativización total del componente invasor mamario. Ustedes ven que esto se replica en el metaanálisis que después hace Patricia Cortés en Lancet en el año 2013. Acá la tasa de respuesta patológica completa influye muchísimo en que el paciente logre una prolongación del tiempo libre de progresión bastante importante, con un beneficio, un hazard ratio de 0,24, o sea, un beneficio en el 76% de las pacientes que alcanzan esa respuesta. Y lo que les quiero mostrar acá es lo que les decía recién en este trabajo de Seiman, muy conocido también. Les pido que se fijen en la tabla C. Allí tienen tumores triple negativos que no alcanzan respuesta patológica completa, alcanzan una respuesta patológica menor a la respuesta completa, medida a través del sistema del MD Anderson, de residual tumor burden. Cuando no alcanzan esa respuesta, pero hay una respuesta parcial, también tienen esto una impacto en el tiempo libre de progresión, por eso yo puse completa entre paréntesis, pero lo ideal es lograr esto, una respuesta patológica completa. Entonces el mejor esquema de neoadyuvancia es el que logre la mejor respuesta. Haciendo un poco de historia, cómo fuimos armando nuestros esquemas de neoadyuvancia, un poco trayendo los datos de adyuvancia. Ustedes saben primero que las antraciclinas mejoran o disminuyen la tasa de recurrencia 12% y de mortalidad en un 16% en el metaanálisis del año 2005, y que dosis óptimas de antraciclina tienen que superar a los 240 miligramos metro la doxo o 360 lepidoxo, que es totales, que es una dosis que se consigue con 4 ciclos de doxo de 60 miligramos metro, y si nosotros no logramos eso, el beneficio de las antraciclinas se diluye. O sea que o lo hacemos bien o no lo hacemos. En cuanto a los taxanos, hay una disminución de la mortalidad, también de acuerdo al mismo metaanálisis del 3,2%, y en tumores triple negativo UR2, la administración de paclitaxel semanal o del cetaxel cada 21 días es superior a hacer paclitaxel cada 21, como hacíamos habitualmente, o docetaxel semanal, porque la dosis total es mejor. También mostramos en el metaanálisis que la densidad de dosis produce una disminución de la mortalidad de un 2,8%, casi un 3%, y esto también nos fue permitiendo armar nuestro esquema de neoadyuvancia. Y finalmente el platino,
el empleo de platino en tumores triple negativos lleva la tasa de respuesta, de acuerdo al CALGB, del 41% al 54%, con una prolongación del tiempo libre de progresión del 16%, que no fue significativa, porque era un trabajo que tenía muchas ramas y pocos pacientes por rama, pero con una tendencia claramente significativa y un aumento de la respuesta completa patológica. Y el GEPAR-6, que el grupo alemán, que consiguió una mejoría de la tasa de respuesta completa patológica similar y una prolongación del tiempo libre de progresión del 44%, que sí fue significativa. La otra droga que se discutió mucho y se sigue discutiendo en el uso neoadyuvante es el nab-paclitaxel, que es un paclitaxel unido a nanoalbúminas, que es bastante costoso y que mejora las características farmacocinéticas y farmacodinámicas del conocido paclitaxel. Teóricamente mejoraría las tasas de respuesta, pero el GEPAR-7 y el ETNA, que es el grupo conducido por los italianos, por Luca Gianni, el GEPAR-7, el grupo alemán, tuvieron resultados contradictorios. Ambos mostraron un aumento de la tasa de respuesta patológica, pero el ETNA no logró un impacto en el tiempo libre de progresión, por lo tanto es una droga que no se ha impuesto masivamente en el uso neoadyuvante. Y después, las dos grandes cuestiones que vienen hoy por hoy en la elección de nuestro tratamiento neoadyuvante es el uso de inhibidores de la PARP y la inmunoterapia, sobre todo de la inmunoterapia. Voy a hablar más que de los inhibidores de la PARP, porque a mí me parece que los pacientes con cáncer de mama y déficit de reparación homóloga ya no son un grupo que se catalogue como triple negativo, es un grupo aparte. Terapéuticamente, biológicamente, son tumores distintos, sean receptor positivo, receptor negativo, sobre todo el impacto clínico que tiene en la decisión quirúrgica, en la decisión de seguimiento, en la decisión de tratamiento sistémico, ahí hay, y también en la respuesta, ¿no? Ahí hay un grupo que se define como diferente. Por lo tanto, los inhibidores de la PARP, uno debería considerarlo mucho más como un grupo perteneciente a los tumores con déficit de reparación homóloga y sacar el grupo de tumores de déficit de reparación homóloga de la clasificación de triple negativo, HER2, luminal A, luminal B. Vamos a definir nuestro esquema entonces de tratamiento. Lo que nosotros hacemos, y la mayoría de los oncólogos, usamos adriamicina 60 miligramos metro para alcanzar la dosis de 240, ciclofosfamida cada 15 días, con un esquema de densidad de dosis, con eso alcanzamos densidad de dosis, por 4 cursos. Esto lo podemos hacer en las pacientes triple negativas porque son en general jóvenes, pacientes con muy buenas condiciones clínicas, pero necesitamos un factor estimulante de colonia y mucho soporte para poder hacerlo, porque es un esquema que realmente resulta complejo por la toxicidad, ¿no? Imagínense que ciclan cada 15 días los pacientes. Y el paclitaxel semanal por 12 semanas, nosotros en nuestro caso siempre lo asociamos a carboplatino porque consideramos que el platino en tumores triple negativos ya tiene la suficiente entidad como para incluirlo en el esquema. Tampoco es fácil hacerlo si uno tiene que privilegiar una de las dos drogas, el paclitaxel o el docetaxel, o el carboplatino. Para hacerlo hay que privilegiar, porque el paciente está tóxico, hay que privilegiar obviamente el paclitaxel y disminuir la dosis de carboplatino o sacarlo del esquema, cosa que muchas veces nos ha pasado. Ahora voy a pasar al tema más nuevo de tumores triple negativos, que es el uso de inmunoterapia, que yo creo que este año ha alcanzado, digamos, un lugar definitivo en lo que va a venir en cáncer de mama. Primero les voy a mostrar algunos estudios bastante preliminares. Ustedes saben que la inmunoterapia se basa en el hecho, nosotros conocíamos desde hace mucho el melanoma, se los comento, esto los oncólogos lo saben bien, pero como no son todos oncólogos acá, si bien he visto algunos, prefiero explicarlo brevemente. Ustedes saben que nosotros habíamos notado que usando mecanismos de estimulación de la inmunidad inespecíficos, como eran, por ejemplo, el uso de interferón, interleuquina en tumores de riñón, en melanoma, conseguíamos respuesta, que había toda una teoría de la inmunodicción que decía que los tumores
eran atacados por el sistema inmune, y cuando se rebasaban los mecanismos de sostén del sistema inmune porque el tumor avanzaba, se perdía el equilibrio y se perdía la inmunovigilancia. Eso finalmente llegó a una constatación científica cuando se encuentran las proteínas que unen o que correlacionan a las células tumorales con los linfocitos, que es la proteína PDL1, que ustedes saben que al unirse inhiben al sistema linfocitario. Son proteínas que en el sistema linfocitario están para frenar la respuesta inmunológica en condiciones normales, pero la célula tumoral se aprovecha de esa situación para inhibir la proliferación linfocitaria. En cáncer de mama el desarrollo de la inmunoterapia fue muy lento, mucho más lento que en otras enfermedades, le costó encontrar su lugar, pero lo encontró, diríamos que este año. Los primeros estudios que les quiero mostrar están todos bastante publicados en forma temprana, en abstract la mayoría. Es el Keynote 173, que es un estudio chico, fase 1-2, que usó una de las inmunoterapias, pembrolizumab, de Merck Sharpidon. Hay varias moléculas, ya les voy a ir mencionando. Paclitaxel, cada semanal, por 12 semanas con carboplatino, y pembrolizumab, seguido de hace al revés de lo que nosotros habíamos mostrado recién. Dividió a los pacientes en una cohorte A, que no usó platino, y una cohorte B, que usó platino. Este estudio fue publicado por Schmidt en el 2017, y mostró una tasa de respuestas patológicas bastante superior con respecto al no uso de inmunoterapia. El SPY-2, que es un estudio muy interesante desde el punto de vista del diseño, porque es un estudio de diseño adaptativo. Uno va viendo si el paciente puede responder a un esquema y lo va poniendo en ese esquema a medida que el estudio avanza. Usó para un grupo de pacientes paclitaxel, pembrolizumab, y luego antraciclina, ciclofosfamida, y hubo una rama control sin inmunoterapia y rama control sin platino. Allí también las respuestas que alcanzó la inmunoterapia fueron superiores al no uso de inmunoterapia en estos tumores. Vuelta a usar la droga de Merck Sharpidon, que es pembrolizumab. El GEPARD nuevo trial es el grupo alemán, publicó este trabajo, Leubel, en el 2019, muestra el efecto de quimio e inmunoterapia, un anti-checkpoint, anti-PDL1, que fue en este caso durvalumab, la inmunoterapia insignia de AstraZeneca, con un periodo en el que hacían solo inmunoterapia previa y un periodo en el que hicieron inmunoterapia junto con la quimio, y mostraron un enorme aumento también de la tasa de respuesta patológica, especialmente en los pacientes que tenían el periodo de ventana, o sea que hacían una fase de durvalumab solo, y eso se relacionaría, como vemos en la mayoría de los tumores, que a más tiempo de inmunoterapia, más respuesta. No son respuestas inmediatas, ¿no? Porque hasta que el sistema inmune se activa, requiere un cierto tiempo que no oscila aproximadamente en unos 4 meses, y recién ahí uno empieza a ver el resultado. Este estudio es el estudio italiano de Luca Gianni, Michelangelo, que se publicó en San Antonio el año pasado, en tumores triple negativos, T1C, N1 en adelante, ese tumor es un poco grande, carboplatino, nab-paclitaxel, que fueron las dos drogas que mencioné, unidos o no a tesolizumab, que es la droga inmunoterápica anti-checkpoint de Roche. Y acá también las tasas de respuesta patológica fueron más altas en la rama que usó tesolizumab. Pero no hay datos todavía en este estudio de eficacia en términos de tiempo libre de progresión. Acá muestro los últimos 2 estudios que están en marcha, tesolizumab, la droga de Roche, en el GEPARD-2, que es del grupo alemán, atezo-paclicarbo versus paclicarbo placebo. Esto no está publicado todavía, y sí el más importante, el que se tienen que acordar, que es el Keynote 522, porque ya se publicó, y los resultados, el GEPARD se convirtió en un intergrupo con el NCABP, pero vuelvo a mencionarles, perdónenme, el Keynote 522, que pone a los pacientes con tumores triple negativos en una rama con pembroquimio, taxanos y antraciclinas, versus placebo quimio, taxanos y antraciclinas, los lleva a cirugía y sigue con pembrolizumab por 9 cursos.
o placebo por 9 cursos. Y analiza como objetivo primario la respuesta patológica y la tasa libre de eventos en el tiempo. Este estudio lo tienen que recordar porque es el primer estudio pivotal que muestra un rol de la inmunoterapia en pacientes triple negativos. Y acá está el aumento de la tasa de respuesta con pembrolizumab, del 51% al 64,8% en toda la población, o sea, más de casi un 15% de beneficio, y lo que es más importante, se dobla la curva de tiempo libre de progresión, lo mejora. Fíjense ustedes que hay una diferencia entre 91 y 85% que resultó significativa con una tasa de beneficio del 37%. Lo que les quiero mostrar también es que la sobrevida media de los tumores triple negativos, la mayor tasa de recaída está en los 2 primeros años. Este estudio tiene un seguimiento medio de 18 meses, y ahí se empieza a ver la separación de la curva, pero fíjense ustedes cómo estamos con la quimioterapia en cáncer de mama. Tenemos tasa de supervivencia a 18 meses, casi los 2 años, que era lo que veíamos como tiempo de recaída, superiores al 80%. En cuanto a la tasa de respuesta por expresión del PDL1, que es el marcador, digamos, que podría predecir el beneficio del uso de inmunoterapia en los pacientes con cáncer en general, que es un marcador que se determina por inmunistoquímica, pero es sumamente difícil de interpretar porque está presente en las células del tumor, en los macrófagos, en las células de los linfocitos. Entonces uno no sabe a veces qué es lo que está midiendo, qué PDL1 mide, es heterogéneo en el tiempo, cambia, uno hace biopsias sucesivas y ve que la expresión se modifica con el tratamiento, y es heterogéneo espacialmente, no es lo mismo un área del tumor que otra. Entonces es bastante difícil de leer. Para peor hay varias marcas para medirlo de inmunistoquímica, entonces no es tan fácil. Sin lugar a dudas, la presencia del PDL1 predice una mayor respuesta en la mayoría de los modelos tumorales, pero no sabemos si es absoluta esta situación, ¿no? En algunos casos se requiere positividad, las autoridades regulatorias la requieren, y en otros casos, como pulmón segunda línea, no. Yo lo que les quiero mostrar es que en todos los grupos hubo un aumento de la tasa de respuesta, que son las barras verdes. En los de PDL1 bajo, que Merck lo mide con una score, bueno, no importa, entre todas las células tumorales, entre todas las células que expresan el PDL1, dividido solo en las células tumorales, hay una diferencia en esta PDL1 bajo. Esa diferencia no llega a ser significativa estadísticamente, pero a medida que el PDL1 va aumentando, la respuesta se hace más, la diferencia se va haciendo más significativa, y fíjense ustedes, los que tienen un PDL1 muy alto, mayor al 20, la tasa de respuesta patológica completa con inmunoterapia llega al 81,7%. Pero también mejora muchísimo la tasa de respuesta a la quimio sola, porque los tumores inmuno que tienen que tienen expresión inmunológica, también aumentan la respuesta a la quimio. Sin embargo, estas tasas de respuesta son realmente muy importantes, con una curva de mejoría en el tiempo libre de enfermedad que acabamos de ver. Esto también se ha comprobado en enfermedad avanzada. El Impassion 130, que es un estudio randomizado que usó quimio versus con nab-paclitaxel versus quimio con atezolizumab, la droga de Roche, fue significativa en mejorar el tiempo libre de progresión en enfermedad avanzada, la tasa de respuesta en enfermedad avanzada y la sobrevida en enfermedad avanzada, lo que le estaba valiendo la aprobación. Y el Keynote 355, que fue presentado en ASCO este año, muestra un aumento de la tasa del tiempo libre de progresión significativo, que no era objetivo la sobrevida, pero con esto le basta a Merck Sherpidon para ponerlo en aprobación. Entonces ya creo que el rol de la inmunoterapia
en cáncer de mama es prácticamente, no se puede negar, en tumores triple negativos. Y esto es lo que les mostraba antes el doctor Oliveira, el CREATE-X, que acá ya nos hemos pasado a tratamiento de la enfermedad residual cuando no hay respuesta patológica completa, el uso de capecitabina en mantenimiento, que ustedes ven que mejora la sobrevida con respecto a control. Algo que en mama siempre nos preguntábamos si los tratamientos neoadyuvantes mejoraban la sobrevida y decíamos no, pero ahora, cuidado, porque si la respuesta patológica no es completa, la neoadyuvancia y el tratamiento adyuvante posterior sí pueden mejorar la sobrevida. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué paciente uno opera de entrada y a qué paciente los lleva al tratamiento sistémico. Este CREATE-X, como fue un estudio oriental, y los orientales tienen una cinética distinta al fluoracilo, que es la droga contenida en la capecitabina, tuvo mucha resistencia en Occidente a imponerse como un estándar. Sin embargo, este año ASCO publica un trabajo de adyuvancia con capecitabina en mantenimiento después de una quimioterapia convencional y ve curvas también de mejoría del tiempo libre de progresión con el uso de capecitabina. Y hay un estudio que es español, el HEICAM, que al contrario, dos resultados negativos, pero con una población muy distinta. Ustedes ven que el estudio que se presentó en ASCO este año tenía un 67% de premenopáusicas, mientras que el estudio español solo un 32%, y en el estudio CREATE hablábamos de pacientes que eran seleccionados con mala respuesta. Acá todas fueron adyuvancias, ¿no? De manera que hoy está impuesto como casi un estándar que a los pacientes con enfermedad residual les demos capecitabina de mantenimiento. Y pasándonos a los inhibidores PARP rápidamente, bueno, hay algunos estudios, como el SPY2, el mismo estudio que mostré antes para Inmuno, que cuando muestra la posibilidad genética de que un paciente responda a inhibidores PARP, agrega inhibidores PARP y obtiene una respuesta, ven ustedes, una efectividad en cuanto a probabilidad de recaída mayor que cuando no se usa el Beliparib, que es el inhibidor PARP. Este trabajo es muy conocido, el Brightness, usa neoadyuvancia, Beliparib carbo versus placebo, carbopacli versus placebo de platino también y pacli. Después usa doxociclo y lleva a los pacientes a cirugía. Cuando uno agrega Beliparib, o sea, el inhibidor PARP, al platino, no logra mejorar la tasa de respuesta. Si uno no usa platino, entonces sí la tasa de respuesta mejora, lo cual es bastante lógico, porque el Beliparib y el carbo tendrían el mismo accionar sobre los pacientes BRCA mutados. Este es otro estudio de talazoparib, un estudio muy chiquito, pero que va dando estos resultados. Fíjense que de 15 pacientes enrolados, 10 tuvieron respuesta patológica completa con el uso solo de talazoparib, o sea, con una pastilla. Y este estudio, se los quiero mostrar especialmente, ya para terminar, es el Geparola, que incluyó pacientes con déficit de recombinación homóloga, es alemán, porque ellos no se basan en el BRCA solamente, sino en cualquiera de las alteraciones que llevan al cáncer hereditario, y usa platino con olaparib versus platino con carbo. Y después hace antraciclinas con ciclofosfamida y cirugía. Lo que ves, yo les voy a mostrar acá, es de tumores hormonodependientes, porque al igual que en el anterior, el agregado de olaparib al carbo no produjo mayores respuestas. Esto lo pueden ver ustedes en estos gráficos. Pero en este gráfico ustedes ven que son tumores hormonodependientes con poca respuesta a la quimio neoadyuvante, pero con olaparib, cuando son BRCA mutados, alcanzan casi el 52,6% de respuesta, que es lo que tienen los tumores triple negativos prácticamente, o tenían hasta ahora los triple negativos. Entonces, esto es lo que me hace pensar a mí particularmente que el grupo de tumores con déficit de reparación homóloga debe ser sacado del análisis general de los tumores triple negativos y luminales A, luminales B, etcétera, etcétera, y debe ser considerado como un grupo aparte, digamos, porque tiene muchas consideraciones clínicas que lo separan. Por lo tanto, como conclusión, hay una clara relación entre la tasa de respuesta y la evolución clínica.
La quimioterapia primaria se puede proponer desde tumores 1B, porque hay de los estudios que mostré, varios de ellos tienen como criterio de inclusión los tumores de más de 0,5 milímetros, 0,5 centímetros. Hay un rol definido de la inmunoterapia, ya sin lugar a dudas. La capecitabina en pacientes sin respuesta completa es también un estándar a considerar, y déficit de reparación homóloga, para mi forma de ver, debería ser otro grupo. Bueno, esto es lo que les quería mostrar, y cierro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Santiago Vela. La verdad que una excelente actualización. Bueno, estamos un poco retrasados en el tiempo y tenemos muchas preguntas, sobre todo para la doctora Maciel. Sabes que el tema de ella ha sido muy inquietante. Les pedimos a los ponentes si pueden activar el micrófono. Vamos a empezar con la primera pregunta para el doctor Miguel Ángel Pinochet. Doctor Pinochet, la conducta frente a imágenes hipocogénicas de apariencia quística, ¿debe ser siempre punzada o hay una edad de corte? La verdad es que yo creo que frente a una lesión que tiene una apariencia quística, yo creo que el radiólogo debe mejorar todos los algoritmos para poder saber si la lesión es quística finalmente o no. Y una forma es usar armónicos y ver si realmente la lesión pudiera ser de aspecto quístico. A veces es difícil, digamos, diferenciarlo, pero un consejo que yo les daría es que usen el color, busquen, digamos, un buen PRF, y si esa lesión tiene vascularización, ya no será una lesión quística. Por otro lado, si tenemos dudas, controlarla tampoco es una cosa que no, digamos, es la sospecha que está muy atrás, que es posterior, que realmente es difícil. Bueno, no olvidar que el camino más corto entre la duda y el diagnóstico es una aguja recta. Y si tú entras, funciona y sale lesión, un quiste, bueno, se acabó. Pero si es una lesión sólida, tendrás que hacer un core biopsy. Yo creo que también va a depender del entorno clínico, que es muy importante, si la lesión es palpable, no palpable, si tiene factores de riesgo. Pero yo el consejo primario es mejorar, ¿cierto?, toda la calidad que nosotros en ultrasonido podemos tener. Eso. Muchísimas gracias, doctor. Se entendió perfectamente. Una pregunta para la doctora Maciel. Frente a diagnóstico de triple negativo, ¿cuáles son las recomendaciones para los patólogos? Identificar primero si es de bajo y alto grado, determinando variables histológicas, y en cuanto a la clasificación molecular, bueno, doctora Maciel. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, perfecto. Sí, en realidad yo siempre digo lo mismo. La verdad que el carcinoma de mama triple negativo se diagnostica con la inmunohistoquímica, porque con tener los 3 marcadores negativos es suficiente. No necesitamos nada más que eso. Pero claramente hay que hacer mucho hincapié en la morfología, porque no es lo mismo diagnosticar el carcinoma de mama triple negativo convencional o más común, que es el ductal infiltrante de alto grado, o un metaplásico. Eso realmente es muy diferente a tener una de estas formas de carcinoma de mama triple negativo mucho menos frecuente, muchísima menos frecuente, pero de bajo grado. Nosotros siempre insistíamos al principio con el adenoide quístico, porque realmente es un tumor que vemos. Es poco frecuente, pero lo vemos. Entonces siempre les aclarábamos a los mastólogos y a los oncólogos, sí, es triple negativo, y su triple negatividad a mí me sirve para confirmar el tipo histológico, pero cuidado, porque es un adenoide quístico, y realmente creemos que no merece el mismo tratamiento que un triple negativo convencional. Entonces yo creo que la correlación con la morfología tiene que ser básica. Y cuando uno se encuentra con una de estas formas triples negativas raras de bajo grado, tiene que comunicarse con el equipo para explicarle que se trata de un subtipo histológico distinto y que no es el triple negativo común o convencional, ductal infiltrante de alto grado, de tipo con patrón medular o metaplásico. Es muy importante hacer hincapié en esto. De clasificación molecular, nada. Los patólogos, nosotros no tenemos que informar subtipos moleculares.
de ninguna forma. Yo les contaba que al principio, cuando aparece la clasificación molecular, nos pedían las citoqueratinas basales para ver si era un basal-like o no ese triple negativo. Ya no más. Hasta que no tenga una implicancia terapéutica, realmente no tiene sentido ningún otro marcador. Entonces, para nosotros patólogos, muy buen estudio histológico, morfológico, definiendo el tipo histológico de cáncer de mama que estamos viendo, y por supuesto, un muy buen estudio inmunohistoquímico para asegurar la triple negatividad y estar tranquilos que tenemos buenos testigos como para quedarnos tranquilos que el tumor es triple negativo. Y por supuesto, frente a alguno de estos tipos raros, hablar con los médicos tratantes, porque son entidades diferentes y poco frecuentes. Nada de clasificación molecular. No hay que poner subtipos moleculares en nuestros informes de rutina. Creo que he respondido a la pregunta. Sí, Perfecto, bueno. Muchas gracias. Gracias. Te cedo la palabra, Paula. Sí, perdónale, sí, gracias. En línea con lo que decía la doctora Maciel, que fue excelente y muy clara en su presentación, me gustaría hacer el nexo con el oncólogo, con el doctor Vela, y consultarle si desde el punto de vista oncológico, en la planificación de la quimioterapia, hay una disquisición en cuanto a los esquemas en estos triple negativos que se consideran desde el punto de vista histológico de bajo grado con los de alto grado. Mira, en realidad a nosotros nos importa como morfología la variedad de adenoide quística, porque ahí es un triple negativo en el que no hacemos nada la mayoría de las veces. Pero eso lo ve la morfología. La biología molecular, coincido con la doctora, no tiene todavía una utilidad clara. Antes de meterme en biología molecular, 2 segundos, rápido, quiero decirles que el receptor androgénico, lamentablemente no está teniendo la respuesta que esperábamos a las hormonas de la próstata, digamos, ni siquiera las de segunda y tercera generación. Por ahí las damos como para decir, bueno, es androgénico, hicimos los receptores, hay algún grado de respuesta, la damos en una paliación, pero de ninguna manera todavía lo estamos usando en la práctica diaria. Y en cuanto a la biología molecular, yo fui muy alegre cuando presenté los datos de inmunoterapia, pero una de las grandes críticas que se le hace a los trabajos de inmunoterapia es que qué proporción de pacientes muy respondedores hay, cuáles son los más respondedores, los basal-like y los de inmunotipo y los de fenotipo inmuno estimulado, digamos así, ricos en inflamación. Y entonces, bueno, esos responden bien a la quimio y responden bien al inmuno. Pero bueno, en ninguno de los trabajos eso está todavía diseccionado como para poder saber qué grupo es el que responde. Y digo con respecto a la respuesta del inmuno porque son tratamientos caros. Entonces uno, si tuviera la forma de decir quién va a andar bien, sería mucho mejor que usarlos al azar, ¿no? Bien. Bueno, y para el doctor de Oliveira, gracias doctor por la respuesta, fue también muy claro y nos sirvió para poder hacer nexo desde el punto de vista anatomopatológico al punto de vista quimioterápico. Me gustaría consultarle al doctor Helio de Oliveira si antes de planificar la cirugía en estos tumores triple negativos, ellos logran acceder al estudio oncogenético de la paciente, es decir, si son portadoras de mutación BRCA, logran tener esa información antes de decidir la estrategia quirúrgica o no. Sí, Paula, perfecto, muchas gracias. Bien, acá en Brasil, la mayoría del seguro de salud se lo pagan los testes genéticos. Y como la grande mayoría de las pacientes triple negativos, más o menos 80-90%, inician el tratamiento con la quimioterapia neoadjuvante, tenemos tiempo suficiente para hacerlo. Tiempo, sí. Y los tiempos más o menos para los resultados de los exámenes genéticos son de 2 a 3 semanas más o menos. Y entonces, sí, siempre que tenemos una paciente triple negativo, joven con tumores más grandes que 1 o 2 centímetros, va a la quimioterapia y hacemos los testes genéticos, sí. Bien. Bueno, Ale, no sé si quieres seguir vos con otra pregunta. Sí, cada sigo uno con de otra ronda de preguntas para Gracias, el doctor. Helio. Sí, la rutina, ¿se me escucha? Sí. La rutina de la resonancia, ¿la tienen protocolizada a posteriori del resultado de la punción para ampliar un protocolo específico para
TN o lo realizan en forma simultánea con la punción? Bueno, el mejor escenario para la resonancia magnética es el cáncer ya diagnosticado, es decir, un cáncer que sabemos que estamos enfrentando a un cáncer, y hacer la rutina de una resonancia bien hecha, un T2, un T1 sin contraste, T1 en seguimiento hasta los 7 minutos, difusión, ¿cierto? Con ADC, es decir, una resonancia completa, el mejor escenario. ¿Cierto? Y si bien es cierto, los triples negativos van a tener una lesión tipo masa, bueno, es importante saber si existe un solo tumor, si hay más tumor en el contralateral, realmente saber cuál es el tamaño tumoral para realmente evaluar con la resonancia magnética la respuesta, digamos, a la quimioterapia. Y obviamente que eso es importante. Así que yo diría que rutina, el mejor escenario es cáncer. Nosotros en nuestra unidad y en la clínica alemana de rutina, todos los pacientes que diagnosticamos cáncer hacemos siempre resonancia magnética. Yo sé que es un sistema que probablemente en la Argentina no es compartido, pero yo creo que los radiólogos debemos trabajar y convencer a nuestros clínicos que el mejor escenario para la tipificación del cáncer es la resonancia magnética. Y más encima si vamos a tener que responder, ¿cierto?, cómo está respondiendo ese tumor a la quimioterapia neoadyuvante en caso de triple negativo. Quisiera, antes de terminar, bueno, una consulta que aparece en el chat de la doctora Diomédica, a quien conozco y le mando muchos cariños. Ella hizo una observación muy interesante. Yo no lo quise decir, pero ella vio en la mamografía en que veíamos una lesión tipo masa, redondeada, que tenía todo el aspecto benigno, en la axila, y realmente en la axila ese fue un buen detalle. Es una gran radióloga ella, y obviamente que eso a un radiólogo tiene que hacerlo alentar, que parece benigno, pero tenía una adenopatía axilar. Así que felicidades para la doctora Diomédica, un buen detalle, que estaba muy atenta además. Muy rápida, muy atenta. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Para la doctora Alejandra Maciel, otra pregunta. Teniendo en cuenta que un carcinoma triple negativo tiene mejor respuesta si tienen más TILs, ¿hay algún protocolo para informarlos en biopsia por punción o alguna aproximación para compararlos después con la cirugía post-neoadjuvancia? No, el grupo de trabajo de TILS, con el doctor Salgado en general como primer autor, ha determinado cómo debemos informarlos, evaluarlos, que es muy importante, e informarlos en las piezas. Pero realmente está en estudio el tema de las biopsias por punción sin ninguna duda. Es mucho más complicado porque en realidad para informar los TILs hay que hacer un promedio del tumor y sabemos que en una biopsia core tenemos realmente un material representativo, pero no tenemos todo el tumor, entonces eso lo hace más complicado. Tenemos protocolizado cómo hacerlo en la biopsia quirúrgica. No tenemos que tener en cuenta los hotspots, sino un promedio de los linfocitos en el estroma tumoral, con lo cual la verdad es que no tenemos que solamente irnos a las zonas más calientes, digámoslo así, con marcada infiltración linfocitaria. Una vez que tenemos el muestreo del tumor, en pieza quirúrgica, tenemos que hacer un promedio e informar en porcentaje. En general, el punto de corte, el grupo de trabajo determinó que es mayor al 50-60% de linfocitos en el estroma tumoral, no en la periferia del tumor ni en otras localizaciones, y sin tener en cuenta hotspots. Por eso se está estudiando en la biopsia por punción, pero no está determinado todavía el protocolo. Muy bien, doctora. Y una pregunta más cortita, si me la puede responder. Acá una doctora pregunta si usted tiene experiencia con marcación de PDL1. Personalmente no, solamente hicimos el entrenamiento y estamos esperando poder aplicarlo a la clínica. Bueno, como se imaginarán, es un tema más complicado por costos, pero en realidad estamos esperando poder hacerlo a corto plazo. Hicimos el entrenamiento hasta ahora, así que eso es lo que puedo explicar. Muy bien, muchas gracias. Paola. Me surgía recién en relación a lo que decía la doctora y en relación a la inmunoterapia, entonces en neoadjuvancia de momento no sería algo tan factible, como no lo estamos pudiendo medir correctamente, si entiendo, a través de las core biopsy,
no sería algo como a corto plazo tan factible de poder ser instaurado. ¿Que los TILs? Exacto. Usted dijo que era más que nada de la muestra tumoral, de la pieza quirúrgica, entonces para plantear a lo mejor un escenario de neoadyuvancia, no, en este momento no sería acorde las mediciones que estamos haciendo, los parámetros para poder tomar en cuenta eso. Y en realidad lo que yo dije es que no está protocolizado. Protocolizado. ¿Cómo evaluarlo? Como si está protocolizado en la biopsia quirúrgica. La verdad es que de todas maneras uno puede tener un diagnóstico por punción, porque uno si ve que en las muestras de punción el tumor tiene marcada infiltración linfocitaria, lo lógico es pensar que probablemente corresponda a uno de estos tipos tumorales. ¿Por qué? Porque difícil es pensar que justo se tomaron los hotspots. Es decir, que yo creo que si bien no tenemos la forma de informarlo protocolizada, pero sí podemos poner que tiene, además ya por las características del tumor, ya acompañan, porque vamos a poner que es un tumor de alto grado, que tiene zonas de necrosis y que además tiene marcada infiltración linfocitaria. Eso es un dato muy valioso a los fines de la decisión terapéutica, aunque todavía no tengamos exactamente protocolizado cómo medirlo. Creo que sí es importante que figure en el informe, y nosotros lo ponemos, todas estas características. El alto grado, la necrosis si lo hubiera, y la presencia de marcada infiltración linfocitaria. Bien, a Elio le preguntan, acá Dalila preguntaba si en caso de, que es una colega también nuestra, conocía en caso de recurrencia en una paciente con un cáncer de mama triple negativo, si realizan estudios de receptores androgénicos. Hola, no, Paula, no, Dalila, no se hace regularmente el estudio de los receptores andrógenos porque hasta ahora no hay no se cambia la conducta quirúrgica o la conducta de la quimioterapia con estos receptores andrógenos. José, no sé si querés agregar algunas palabras. ¿Les parece? Vamos agarrando el webinar porque ya son las 9 menos 3 minutos. Bueno, tuvimos algunos inconvenientes técnicos por lo cual no pudieron ingresar todos los inscriptos, pero luego la mitad del webinar sí pudieron ingresar. Los voy a invitar, aprovecho la oportunidad, la doctora Maciel de vuelta va a ser figurita repetida en la Sociedad de Patología Mamaria porque va a estar en el webinar del mes próximo. Les voy a compartir el flyer. Como acá ven, lesiones de potencial maligno incierto, una visión multidisciplinaria, va a estar la doctora Gloria Palazuelo de Colombia, con la visión del imagenólogo, la doctora Maciel, Alejandra Maciel, con la visión del patólogo, y Diana Montoya, del Austral, con visión del mastólogo. Así que eso va a ser el 25 de agosto, el mes que viene. Nos queda agradecerles nada más a todos los que se inscribieron para este webinar, a los disertantes, por supuesto, y a las compañeras mías en la organización. Así que bueno, muchas gracias por haber estado. Gracias. Los esperamos en agosto. No sé si está todavía, doctora Alejandra Maciel, doctor de Oliveira, Gracias. doctor Santiago Muchas Vera. gracias. Muchas Gracias a todos. Gracias a Muchas ustedes. gracias a Esperemos todos. volver a vernos. Y gracias a los asistentes. Se quedan en la casa, se cuiden, todos. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Saludos. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.